Esa bendición, hermanos. Bienvenidos, amados hermanos, a este lugar, a escuchar la palabra del Señor y a gozarnos con los cantos también, hermanos. Vamos a rogarles que estén tranquilos. Si tienen sus niños ahí, tratemos de mantenerlos. No sé si hoy ellos tienen clase, pero los jueves están supuestamente estar en las clases. Vamos a leer, hermanos, la palabra, y mientras usted busca la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo número 5, le damos la bienvenida a estas amigas que ha invitado nuestro hermano Tony de la célula número 12. Qué bonito, hermano, el trabajo que estamos haciendo los líderes. Habemos muchas reuniones familiares, mucha gente que escucha el programa, hermanos en la radio, y que desean venir, gente que nos llama de Virginia, y nosotros que estamos aquí en Maryland, aprovechemos venir a escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos creen que hay palabra del Señor? Amén. Yo mismo escucho los mensajes que yo predico y me deleito porque sé que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Por lo tanto, no desaprovechemos venir a la iglesia. Así que le damos la bienvenida a nuestras amigas Claudia y Dina, de parte de toda la iglesia y de la célula de la reunión familiar número 12. Le damos la bienvenida, hermanos. Demos un fuerte gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Aleluya. Dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5, y para que, hermanos, sepamos lo que vamos a hablar, hoy vamos a terminar la cuarta parte del estudio: la iglesia católica es falsa. Y eso nadie lo va a poder evitar, hermanos, que lo digamos. Mucha gente nos ha llamado para contradecir y otros para pedir los mensajes a través del internet, de YouTube. Están mirando muchos mensajes y nos alegra al saber que esta palabra llega a muchas necesidades, a muchas personas. Así que desde Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración les enviamos un saludo, hermanos. Un saludo, hermano. Un saludo, hermano, a todos los que nos miran y nos oyen a través de los diferentes medios. Dice la Biblia, 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios. No dice que hay santos, no dice que hay la Virgen María, no dice que hay San Caralampio, San Agapito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama, hermanos? Dígalo, ¿cómo se llama? Jesucristo. Antes de ser cristianos y cuando estábamos en la iglesia católica, es que andábamos pidiéndole a tanto ídolo, buscando que él o ellos intercedieran por nosotros. Pero no habíamos leído ni entendido que aquí dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Cierre la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra que nos concedes leer. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas lleguen a lo íntimo del alma, del corazón, del espíritu, que reviente las cadenas, que salves a los pecadores, que alumbres los ojos de los que están ciegos, alumbre el entendimiento, Señor amado, de aquellos amigos católicos, de aquellos que están aferrados a su religión, que puedas despertarlos de la mentira y traerlos a la verdad. Tu palabra es la que convence al hombre de pecado y de juicio. Que no sea mi palabra, sino tu palabra, Espíritu Santo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La iglesia católica es falsa. Y esta es la parte número 4 de este gran estudio, en el cual todos estamos aprendiendo de la palabra y de la historia y de las sectas y de las religiones falsas que existen en nuestros días, hermanos. La iglesia católica es falsa. Así que hoy continuamos con esta cuarta parte de este estudio, y es el último que estaré dando por hoy. No porque ya no haya más tela que cortar. Al contrario, hermanos, hay mucho de qué hablar. Pero creo que con este tema vamos a tocar los temas, las prácticas más conocidas que tiene la iglesia católica, y que servirán, hermanos, estas enseñanzas para designorar a cuantos le llegue el mensaje de la palabra del Señor. Nos quedamos, hermanos, en la última enseñanza viendo algunos ritos y prácticas que la iglesia católica tiene, y que por ende, hermano, no son bíblicos. Uno más que quiero que estudiemos en esta enseñanza es un rito, una creencia falsa que la iglesia católica tiene. Es que prohíben a los sacerdotes, monjas, curas y obispos contraer matrimonio. No sé si usted lo sabía, lo sabe, pero si no lo sabía, pues hoy lo vamos a declarar y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor. La iglesia católica prohíbe a los sacerdotes, monjas, curas y obispos contraer matrimonio. Y definitivamente, hermanos, nosotros sabemos que esa es una enseñanza falsa. Porque en el año 1123 después de Cristo fue que se estableció como norma oficial de la iglesia católica que sus sacerdotes no debían casarse. Vea cuándo se adoptó esta práctica, esta enseñanza de la iglesia católica. No es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza o un mandamiento de la palabra de Dios, sino que en el año 1123 después de Cristo se estableció como norma en la iglesia católica. Y esa prohibición no está en la Biblia. No es bíblica esa enseñanza. Por ejemplo, hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados. Amén, hermanos. No sé si ustedes han leído la historia del pueblo de Israel, pero los sacerdotes de la iglesia, o más bien los sacerdotes del Antiguo Testamento, eran casados, y el puesto pasaba de padre a hijo. Usted sabe que el primer sacerdote que Dios estableció para ejercer, hermanos, en el tabernáculo fue precisamente Aarón. Y cuando Aarón muere, fueron sus hijos que fueron sucediendo a sus padres, y así, hermanos, hasta, hermanos, el tiempo de Cristo. O sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento se casaban, y cuando morían pasaba el puesto del padre a hijo. En la iglesia apostólica, en la iglesia de los apóstoles, los pastores, obispos o ancianos también eran casados. Amén, hermanos. Y eso lo vamos a probar a la luz de la palabra. Hoy sí le voy a pedir que tenga la Biblia abierta. Y ahí mismo donde leímos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, vamos a leer
si los apóstoles, pastores, obispos o ancianos de las iglesias de la era apostólica eran casados o practicaban, hermanos, el celibato, practicaban el no casarse. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 3 de primera Timoteo, versículo número 2. ¿Cómo dice? Pero es necesario que el obispo sea, ¿el qué dice? Irreprensible, marido de una sola mujer. Si dice que fuera marido de una sola mujer es porque se casaban. Se casaban, hermanos. El versículo 4, ¿cómo dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si alguien tiene hijos, es porque se casa, hermano, ¿no es cierto? Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? ¿De qué dice, hermanos? De la iglesia de Dios. Ahora vamos a ver en Tito, capítulo número 1, versículos número 5 y 6. Vamos a ir luego rápido porque, hermanos, esta enseñanza es profunda. ¿Lo tienen? Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Está ordenando el apóstol Pablo a Tito que establezca obispos, ancianos que iban a gobernar la iglesia. Y dice que estos debían de ser maridos, es decir, que estaban casados y que también tuvieran su familia, sus hijos creyentes. Así que Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios no dijo excepto los sacerdotes, excepto los líderes. Generalmente Dios estableció, instituyó el matrimonio porque Dios ha creado al ser humano. Él creó al hombre, ¿no es cierto, hermano? Cuando yo les diga una palabra afirmativa de la palabra, usted levanta la mano y diga amén, hermano. No se quede viendo aquí adelante o a su hermano. Levante la mano y diga amén para afirmar la palabra. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Creó a la mujer y Dios sabía nuestras necesidades. Dios sabía la necesidad del hombre. Por eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso está en la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24, capítulo 1, versículo 27 al 28, que no lo vamos a leer por el tiempo. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo. Dice Hebreos 13:4 y 1 Corintios 9:5. La prohibición de casarse se halla en la lista. Oiga de esto, hermano. ¿De dónde viene eso de la prohibición de casarse? Porque ya estamos viendo que bíblicamente no tiene base la prohibición de no casarse o de casarse. Amén, hermano. ¿Tiene base bíblica la prohibición de casarse? No tiene. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se casaron, los obispos, pastores y ancianos de la era apostólica se casaron. Dios mismo estableció, hermanos, el matrimonio. Pero entonces, ¿de dónde viene esa costumbre? Y oiga esto, oiga esto, oiga esto. La prohibición de casarse se halla en la lista de doctrinas de demonios.
Mire de dónde viene esta doctrina. ¿Viene de dónde? ¿De dónde, hermanos? De demonios. Por eso es que los curas, obispos, cardenales, todos estos padrecitos son pedófilos, violan a los niños, son homosexuales. Amén, hermanos. Porque esa prohibición de casarse no es bíblica, sino que es doctrina de demonios. Y qué bueno puede traer una doctrina de demonios, hermanos. Entonces, ¿a dónde encuentro yo que eso es una doctrina de demonios? Vamos a ver la Biblia. Busque 1 Timoteo, ahí donde estamos, capítulo 4, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de, ¿qué dice? De demonios. Y cuando les dije que se inventó esta enseñanza en el año 1123 después de Cristo, y Pablo por el Espíritu ya lo está diciendo, que en los postreros días, en los postreros tiempos, vendrían espíritus engañadores y doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Dígalo fuerte. ¿Qué dice el versículo 3? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿De dónde viene el prohibir casarse? ¿De doctrina de qué? De demonios. Por eso se enojan los católicos. Me llamaron perro hoy, hermanos, en la radio. Perro, salite de la radio. Y a mí me da risa, hermano, porque yo digo, eso no es nada, hermano, un insultito de esos que ni sé qué persona ciega dijo eso, hermano. Eso no me preocupa. Más sufrieron los hombres de ayer por predicar la verdad, por predicar la palabra. Nosotros no hablamos inventos. Nuestra doctrina no está fundamentada en pensamiento de hombre, sino en la palabra. Porque si los sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos, se casaron, tuvieron familia, si los obispos, ancianos y pastores de la era de la iglesia primitiva se casaron, si Dios instituyó el matrimonio, entonces ¿de dónde han sacado eso los católicos? Es el resultado de la palabra, de lo que profetizó más bien la palabra, de lo que dijo el apóstol Pablo, que iba a venir en los postreros días, que prohibirían casarse. Y lo que hacen, quienes hacen eso más bien, son los católicos. Y deben de entender todos aquellos que oyen que esa es una doctrina de demonios. Aleluya, es una doctrina del diablo. Por lo tanto se debe desechar y hay que abrazar, pero la doctrina y la palabra, porque el matrimonio es sagrado. El matrimonio Dios lo instituyó. Entonces tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte del clero. ¿No es cierto, hermanos? Pablo enseña que es mejor casarse que estar tentado continuamente. Mire lo que aconsejó Pablo. Pablo aconsejó que es mejor casarse que estar tentado continuamente. Y eso es lo que sucede con los curas, sacerdotes, obispos, cardenales. Lo que dije de Pablo, lo que Pablo aconseja, que es mejor casarse que estarse quemando, está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3, 1 Corintios 7, 9. Y entonces yo creo que todos nosotros sabemos, todo el mundo sabe, hermano, que la mayoría de sacerdotes, hermanos, se han visto envueltos en cuántas cosas, hermanos. Se vuelven violadores. La mayoría son acusados de sinvergüenzada o de esta sinvergüenzada de ser pedófilos.
Nosotros a diario, mensualmente, cada año, escuchamos en la televisión que un cura, que un padre, que un cardenal, que no sé quién, en Sudamérica, en Centroamérica y en Estados Unidos, lo están acusando de que violó a un niño, que violó a fulano. Eso es algo notorio, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque están, hermanos, provocando a estos hombres que ponen como curas y sacerdotes a caer, hermanos, en debilidad. Provocan, hermanos, a estos hombres a caer en inmoralidad, porque están en contra de la palabra, en contra de la naturaleza que Dios ha puesto y ha establecido en la vida del hombre. Entonces, por eso que tenemos un montón de curas pedófilos, violadores, monjas, hermanos, que salen embarazadas de los curas y tienen que abortar. Se cree que el Vaticano, hermano, tiene grandes basements, sótanos, donde ahí se practican los abortos. Porque ¿cómo cree usted que ese montón de cardenales y señores curas que viven en el Vaticano, no sé cuánto, no tengo el dato de cuántas personas viven ahí, pero quizás más de 100 curas, ¿cómo esa gente se va a aguantar estar sin mujer? Habiendo monjas ahí, mujeres que están del sexo opuesto, ¿cómo se van a aguantar? Entonces todos secretamente salen embarazadas y, hermanos, tienen abortos o violan niños. Qué terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque esta doctrina es una doctrina ¿de qué? De demonios. Es una doctrina del diablo. Por eso es que se oye toda esa noticia de lo que hacen estas personas. Porque claro, están siendo usados por el mismo infierno, por el mismo diablo. Entonces, la prohibición de casarse es una falsa enseñanza. Dicen amén, hermanos. La raíz de por qué la mayoría de sacerdotes son pedófilos es porque están practicando una doctrina de demonios, porque están en contra de la palabra. Amén, hermanos. El matrimonio es santo, el matrimonio es sagrado. Los hombres de Dios siempre se casaron, los hombres de Dios siempre mantuvieron un matrimonio. Por eso Pablo encarga rigurosamente que los pastores estén casados. Debería ser un requisito de que el pastor esté casado, hermanos, para ejercer, porque si no se va a ver tentado a caer en inmoralidad. Amén. Imagínense, y ya practicar el celibato para toda la vida. Terrible, hermano. Eso no se concibe en la razón, ni mucho menos se apruebe la palabra de Dios. Entonces todas esas locuras sinvergüenzadas que se cometen en la iglesia católica, y de lo que uno se da cuenta, de lo que sale a la luz, imagínense de los que nunca dicen que han sido violados desde niño. ¿Cuánta gente cree que no ha sido violada? ¿Pero por qué es? Porque es una doctrina de qué, hermanos, de demonios. Tengo que correr. Otra práctica es que ellos tienen y que es falsa: la infabilidad papal. La infabilidad papal. ¿Sabe qué significa eso? Que ellos dicen que la palabra del Papa es infalible. En otras palabras, la palabra del Papa es como que si fuera la Biblia, es como que si fuera la voz de Dios. Imagínense ignorancia, hermanos. Imagínense ignorancia de la gente. Entonces ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, si la infabilidad papal es bíblica o es una falsa enseñanza. La iglesia católica enseña que el Papa nunca falla, que él es infalible, y lo que él dice, ellos le llaman que es ex cátedra, así le llaman ellos a lo que el Papa dice, ex cátedra. Ex cátedra, expresión latina que se aplica al modo de hablar de una persona
que lo hace con autoridad propia de cierto cargo o posición. Para el catolicismo, lo que dice el Papa oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado como las Escrituras. Qué terrible, hermano. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermano, que son montones de personas que llegan al Vaticano para solo ver al viejito desde lejos, hermanos, y que ni se les entiende lo que dicen, porque la mayoría de ellos solo latín hablan. O cuando vienen estos papas, hermanos, ya lo están anunciando que va a llegar a México, y la gente ahí anda desesperada y llega desde lugares remotos para oírlo, porque ellos dicen que cuando el Papa habla es como que estuviera inspirado, o como que si fuera inspiración del Espíritu Santo. Qué terrible, hermano. ¿Lo creen eso ustedes, hermano? Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. En el año 1870 fue declarada dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco la hay para su infalibilidad. Nosotros sabemos que no hay base para el papado. Ya lo explicamos en enseñanzas anteriores, que Pedro no fue el primer papa, que el primer papa fue Constantino. Entonces, como el papado no tiene fundamento bíblico, entonces la infalibilidad del papa es una enseñanza falsa. Amén, hermano. La única palabra infalible, la única palabra inspirada por el Espíritu es la palabra de Dios. La que escribió Pablo, la que escribió Pedro, la que escribió Mateo, la que escribieron los apóstoles. Esa sí fue palabra inspirada, porque el Dios de los cielos los llamó y los instituyó apóstoles, hermanos. Dicen amén. Mirando la historia de la iglesia, vemos dos cosas que refutan esa doctrina de la infalibilidad papal. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros, o sea que ellos mismos se han contradicho, se han contradecido. Entonces, ¿cómo puede ser infalible la palabra de un papa si ellos mismos se han contradecido? Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminalmente, diciendo que es peligrosa. Otros la han recomendado para todas, para todos. Entonces, entre los mismos papas se han contradicho. Y si la palabra del Papa fuera infalible, no se contradijeran ellos mismos. Segundo, algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las Escrituras. En tal caso, el Papa es el que se equivoca y no la palabra del Señor. No es infalible la palabra del Papa. Hermano, no es infalible. ¿Por qué? Porque muchos papas y la mayoría de los papas se contradicen a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo, hermanos, la palabra del Papa va a ser certera, va a ser inspirada por el Espíritu cuando se está contradiciendo a la palabra del Señor? Ustedes saben cuántas leyes abrazan los católicos, la iglesia católica. ¿Cuántas leyes abrazan, hermanos, los papas? Leyes que aprueban los países, por ejemplo. Hermanos, la ley que se ha aprobado casi en todo el mundo de que se puedan casar personas del mismo sexo. Entonces, ¿por qué aprueban los papas tales leyes? Al aprobarlos se están contradiciendo a la Biblia, porque la Biblia no aprueba tales normas de los hombres y de los países. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo puede ser infalible la palabra del Papa cuando va en contra de la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios es primera. La palabra de Dios es la voz de Dios. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es inspirada. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Entonces, no es infalible la palabra del Papa. La palabra de los papas
es palabra de hombre, porque no tiene fundamento en la palabra del Señor. Una práctica más de la Iglesia Católica es que ellos dicen y practican que María es mediadora. María como mediadora. Se presenta a María como mediadora por la humanidad. Oiga esto. En el Ave María se reza espero no les den ganas de volver al catolicismo, hermano. En el Ave María se reza Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo es, hermano? Yo nunca recé, pero así más o menos los he escuchado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. No digan amén, hermano. No están en la Iglesia Católica. Algunos ya iban a responder, hermano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el rosario se rezan 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro. Las que fueron y los que fueron católicos y católicas saben esto. Que en el rosario se rezan 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro, poniendo así más importancia sobre la abogacía de María. Mire lo que hace el rezo, mire lo que hace el rosario. Pone más énfasis en María que en el mismo Señor Jesucristo. O sea que María le roba a Cristo la posición y la autoridad, cuando nosotros lo que leímos en la primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que no hay otro mediador, no hay otro intercesor, sino solamente Cristo. Cristo es el mediador entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. Amén. Pero en los rezos y en las Aves Marías se pone más énfasis en María. Amén, hermanos. Se pone más énfasis en el Ave María que en cualquier otra forma de oración que Jesucristo enseñó. O sea que se practica más el Ave María, que no está en la Biblia, que es algo inventado, que las mismas oraciones que el Señor Jesucristo enseñó. Amén. Entonces tenemos 3 motivos principales para no dirigirnos a Dios Padre o a su Hijo Jesucristo por medio de María como mediadora. ¿Cuáles son las 3 razones que la iglesia tiene, la iglesia evangélica, que tenemos para no pedirle al Padre y a Cristo por medio de María? No es que odiemos a María. Ella es nuestra hermana en la fe. Fue privilegiada porque por ella vino Cristo. Ese fue el vaso, el instrumento que Dios usó. Pero hasta ahí, ella no tiene ningún poder. Ella misma necesitó de la salvación del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Primero, es antibíblico. Cristo es el único mediador. Lo que leímos, 1 Timoteo 5, 2:5. Cristo es el único mediador. Entonces, ahí tenemos la primera razón. Segunda razón por la cual no usamos a María es que es inútil. Cristo enseñó cuando aún estaba en la tierra que María no tenía más privilegios o derechos que cualquier creyente en él. Mire, hermano, es inútil orarle a María. Es inútil porque Cristo enseñó cuando estaba en la tierra que María no tenía ningún privilegio o derecho más que cualquiera de nosotros, hermano. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque usted se queda medio serio. Vamos a probar lo que dice la Biblia. Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, versículo número 46. Vamos a leer para ver lo que dijo Cristo de María, si él nos mandó a rezarle. Porque si Cristo mandó que le rezáramos a María, tenemos que hacerlo, hermano. Amén. Yo fuera el primero que cayera de rodillas delante de María, pero si la Biblia no me dice, entonces ¿por qué lo voy a estar haciendo? Vamos a ver lo que dijo Cristo con respecto a María. Mateo 12, versículo 46. ¿Lo tienen?
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Qué importancia? Otra palabra, ¿qué importancia tiene? ¿Se dan cuenta, hermano? Él hubiera dicho: miren, señores, respétenla, porque después de yo, ella va a ser la intercesora. Amén. Pero él dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Aleluya. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Gloria. Alabado a Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Clara la palabra del Señor. Amén. Digo: no se equivoquen. ¿Para qué van a ir donde María? Todo aquel que hace la voluntad del Padre es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Dijo: gloria a Dios, hermanos. Ahí le hubiera dicho un solo bombazo: señores, respétenla, porque ella va a ser la que va a pedir por ustedes o va a interceder. No, él dijo, extendiendo la mano hacia los discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer otra cita más. No se preocupe que a las 12 nos vamos ahora. Solo va a ser yo hoy. Lucas capítulo 11 versículo número 27. Vamos a leer, porque hay que aprobar con la palabra lo que decimos. 11, 27 y el versículo número 28. ¿Lo tienen? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz. Esta no es una porción paralela a la que leímos, sino que es una porción diferente. Levantó, dice, la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No halagó a la mujer, dijo: no, más bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Aleluya. Marcos capítulo número 3. Vamos para adelante, o para atrás más bien. Marcos capítulo 3 versículo número 31. Dice: y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo ven como todos los evangelios dicen lo mismo, como acentuando para que no cayéramos en ese error. Hay de los que han caído en ese error, hermanos. Amén. Entonces, las razones son: no es bíblico, es inútil, y lo tercero, es innecesario. Diga: es innecesario. Porque andar con rodeos cuando tenemos la invitación de llegar directamente de Cristo sería fuera de foco, fuera de sentido. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? ¿Por qué andar con rodeos cuando tenemos la invitación de llegar delante de mente donde Cristo? Amén, hermanos. ¿Para qué usted le va a andar pidiendo al Hijo si puede llegar, hablando literalmente, si puede llegar donde el Padre? Va directamente donde el papá y le dice: mire, quiero hacer esto. Entonces aquí de la misma manera, nosotros ¿para qué vamos a andar con rodeos pidiéndole a María cuando podemos llegar directamente donde el Hijo de Dios, hermanos? ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Como quien dice, cuando usted quiere hablar con alguien, ¿para qué va a andar con rodeos? Amén, hermanos. ¿Para qué va a andar hablando con los hermanos pudiendo hablar conmigo como pastor? Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué andar con rodeos cuando podemos tener directamente acceso a Cristo?
Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 4, versículo 15. Para probar este hecho de que es innecesario pedirle a María. O sea, no tiene ningún sentido pedirle a María. 4:15 dice de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo número 15. ¿Lo tienen? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a María, al santo, al Sancaralante. No. Acerquémonos confiadamente al Cristo de la gloria. Ya no hay que andar con rodeo. No vaya donde María, no vaya donde los hermanos de Cristo. Vayamos donde el Cristo de la gloria. Amén, hermanos. Y ya que hemos nacido de nuevo, tenemos derecho de ir directamente a nuestro Padre Celestial en oración. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Entonces el que ha nacido de nuevo puede ir directamente al Padre en oración. Eso dice Lucas, capítulo 11. Busquemos Lucas, capítulo 11, versículo 1. Directamente al Padre. Claro, el que no ha nacido de nuevo, los católicos como no han nacido de nuevo, por eso tienen que andar buscando, hermanos, a María, a los santos, a las vírgenes. Pero el que ha nacido de nuevo va directamente delante del Hijo de Dios, hermanos. Dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí era el momento que Jesús les hubiera dicho: miren, señores, oren, Ave María purísima, si tiene tamales, péleme 2. No, sin bromas, le hubiera dicho el Señor que hiciera cuantas oraciones pudieran a María, pero Cristo no enseñó eso. Lo enseñó Cristo. Lo enseñó Cristo. ¿Cómo enseñó Cristo? Les dijo: cuando oréis, decid ¿cómo? Ave María. Lucas 11:2, Ave María. No. Y les dijo: cuando oréis, decid ¿cómo, hermano? Entonces se enojan los católicos que nosotros no le oramos a la Virgen María. ¿Por qué se enojan si es que la Biblia lo prohíbe? ¿Por qué se enojan si nosotros no es por enojo, o no es por rencor, o no es por odio a María? Es porque nosotros como iglesia nos apegamos a la palabra. Y la palabra dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gloria, gloria. Enseñamos lo que la Biblia dice. Entonces allí podemos rebatir a los católicos. Oramos a la Virgen, que nos muestren en la Biblia donde Cristo enseñó orarle a la mamá, a María. Cristo aquí dice que vayamos directo. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. No Ave María purísima. No. No. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Todos tenemos un Padre nuestro. No hay ídolo. Aquí no hay ídolo. Aquí no hay ninguna virgen. Aquí no hay nadie. Hermano, humanamente, ¿a quién le pedimos? El Dios nuestro está en el cielo. Él es espíritu. Y los adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Digan gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Media hora más, hermano. Prohíben la lectura e interpretación de la Biblia. Eso ya lo vimos, pero lo voy a recalcar, porque también otra práctica de los católicos o la iglesia católica es que prohíben la lectura e interpretación de la Biblia. Pero quedamos claros por qué no le oramos a la Virgen. Porque es antibíblico.
porque el único mediador es Cristo, porque es inútil. Amén, hermanos. Amén. Y tercero, es innecesario, porque Cristo no nos mandó a orarle a ella, sino directamente al Padre. Prohíben la lectura y la interpretación de la Biblia. Creen que la lectura bíblica es peligrosa y enloquece. Mire lo que piensan los católicos. Ya no hubiéramos vuelto locos nosotros, hermano. Oiga lo que dice la Iglesia Católica, que dice que la lectura bíblica es peligrosa y enloquece. Falsa enseñanza y blasfemia contra la palabra bendita de Dios, hermanos. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura bíblica, otros la han recomendado. Ahora se recomienda, en este tiempo que vivimos se recomienda, pero el lector no está en libertad de interpretarla en el sentido que le parezca más lógico. Se dice, las escrituras deben interpretarse solo por la iglesia. Mire lo que enseña la Iglesia Católica. Dice que sí, que la pueden leer hoy, pero que no la interpreten en el sentido que ellos le entienden, sino que ese trabajo de interpretarla es para la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que una vez que, hermanos, la gente comience a leer la Biblia y interpretarla, van a salir de la mentira, hermanos. Amén. Como un pastor contaba que un día pasó por el parque y estaba un señor vendiendo perritos de clase en el parque y decía: perros católicos, perritos católicos. Ustedes saben cómo gritan en el mercado, ¿verdad, hermanos? Perros católicos, perritos católicos. Y a la siguiente semana volvió a pasar el hermano y el mismo hombre vendiendo los mismos perros decía: perros cristianos, perritos cristianos, perros cristianos. Y al hombre le llamó la atención, le dijo: ¿y usted, señor, por qué la semana pasada decía que estos perros eran católicos y ahora está diciendo esta otra semana que son cristianos? Ah, le dice, porque la semana pasada que yo los traje acababan de nacer y tenían los ojos cerrados, porque usted sabe que así nacen los perros, con los ojos cerrados. Pero ahora, ya después de 8 días, ya los han abierto, porque los creyentes ya hemos abierto los ojos, ya hemos abierto los ojos, ya no estamos en la mentira. Hemos entendido que la palabra de Dios es para leerla, para edificarlo, para entenderla, para vivirla. De gloria a Dios, hermano. De un aplauso al Señor, hombre. De gloria a Dios, hermano. No se gozan ustedes, hermanos. Amén. La Biblia es para leerla, hermano, para deleitarnos en la palabra. Amén. Con respecto a la incapacidad del pueblo para entender la Biblia, porque eso es lo que dicen, que hay incapacidad en el pueblo para entender la Biblia. ¿A quiénes fueron dirigidos los mensajes de los profetas y la mayoría de los discursos de Jesús que tenemos en la Biblia? ¿A quiénes fueron dirigidos esos mensajes? No fue a la gente común, hermanos. ¿A quiénes les hablaban los profetas cuando Dios les revelaba la palabra? A la gente, porque la palabra es para el pueblo. La palabra no es para la iglesia, para los curas y los sacerdotes, para los ministros solamente. La palabra es para el pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Al pueblo común, en un lenguaje sencillo, les hablaban los profetas y Jesús. ¿Por qué no la han de entender el pueblo? ¿Por qué no la puede entender el pueblo común de la actualidad? Si la palabra siempre ha sido para el pueblo y para el pueblo y para el pueblo. Dios le mandó a enseñar a los israelitas las escrituras a sus hijos en sus casas. Usted puede leer Deuteronomio 6:8. Era un mandamiento en Israel que los padres debían de enseñar la palabra. ¿A quiénes? A sus hijos. Entonces miramos cómo está desviada la iglesia católica, que no le quieren enseñar la palabra a la gente, porque la gente se va a enloquecer, porque la gente no está preparada. Esa es una tontera, hermano. Esa es una tontera. Si la palabra es para el pueblo. Amén. La palabra designora. ¿Por qué no la han de comprender nuestros hijos en este siglo XX? En tiempo bíblico se recomendaba la lectura de las escrituras. La entrada de la palabra iluminaba la mente. No era peligroso para la iglesia. ¿Por qué ha de serlo para ahora sí para la iglesia?
Si antes no era peligroso para la iglesia, dice la Biblia que se reunían en las casas todos los días, en el templo también, y ahí estudiaban y compartían la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a leer unas citas bíblicas para que veamos que no era peligroso para la iglesia. Vamos a buscar Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Por qué ha de ser ahora peligroso el leer la Biblia si la iglesia se está basando realmente en las escrituras? Vamos a ver lo que dijo el Señor. Juan 5 versículo 39. ¿Lo tienen? Dice, oiga lo que dice. ¿Qué dice? Juan, ¿lo tienen? Juan 7:39. No se duerman, hermano. Busque la Biblia. ¿Qué dice? Escudriñad. Entonces, ¿por qué la iglesia católica manda que no lean la Biblia? Si aquí dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra, hermanos. ¿Hay que leer la Biblia entonces? Hechos 17, versículo 11. Hay que estudiar la Biblia dice, hermano. 17:11. Solo este versículo, porque son muchos, hermanos. Oiga lo que dice. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire cómo era la gente de antes, cómo estudiaban la Biblia. Cada día. Y hoy los católicos sin Biblia no saben de la Biblia, no saben buscar la palabra. No es cierto que cuando ustedes vinieron a la iglesia evangélica no sabían de la Biblia, no sabían dónde estaban, hermanos, los libros. Apocalipsis lo buscaban al principio y a Génesis al final. No sabían que era evangelio, no sabían nada, porque la iglesia católica prohíbe la lectura de la palabra a los del pueblo. Mas la Biblia dice escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras. La Biblia dice que los de Tesalónica cada día escudriñaban las escrituras. Gloria a Dios, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Entonces es falso lo que la iglesia católica enseña de prohibir la interpretación de la palabra del Señor. Al contrario, en el Antiguo Testamento se le enseñó al pueblo a enseñar la Biblia a los hijos, la palabra, el mandamiento a los hijos. Y se la repetirás a los hijos y a los hijos y a los hijos de tus hijos. La pondrás en la frente, en los dinteles de las casas. Amén. La iglesia primitiva creció en el conocimiento de la palabra. Y esta iglesia, nosotros como iglesia Última Llamada de Restauración de Sana Doctrina, tenemos el compromiso de enseñar la palabra, porque la palabra es la que nos habla, la palabra es la que nos moldea, nos moldea, la palabra nos abre la mente, la palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Y usted puede seguir leyendo, oiga, después compre el DVD para que busque la cita. Juan 16:13, 2 Timoteo 3:15, 1 Pedro 2:2, Mateo 22:29. Hacemos eco de las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 1:3. Oiga lo que dijo Juan hasta en el Apocalipsis. Juan 1:3. Bienaventurado el que lee. ¿Cómo dice? Dígalo. Bienaventurado. Bienaventurado. 3 veces feliz el que lee. Como que dice, feliz, dichoso, porque va a entender el conocimiento del cielo, porque la palabra es la mente de Dios. La palabra es la mente de Dios. La palabra es la mente de Dios, hermano. Por eso aquí en la iglesia no hay nadie ignorando nada de la Biblia. Si usted ignora cosas de la Biblia, ¿por qué se haragán y no lee la palabra? Porque no le gusta venir a los estudios bíblicos y ya está deseando que sean las 10 para irse a dormir o a ver la novela. No importa más la novela que la palabra del Señor. Estudie la palabra, coma la palabra, viva la palabra, llénese de la palabra. En este libro meditarás día y noche, le dijo el siervo, el Dios del cielo a Josué, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Día y noche meditarás en él. Yo, hermano, amo la palabra.
Yo me deleito en la palabra. Cuando pasa un día y no me he encerrado en mi oficina a leer la palabra, siento que me falta algo. Y cuando me siento a leer la Biblia, aun cuando mi esposa me está llamando, vení comer, Eric, vení comer, no me importa la comida, porque hay una comida mejor, el maná del cielo. Urramaya soja, Urramaya kenda soja. La palabra del Dios de los cielos es alimento, es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. ¿Qué está haciendo, amigo, en esa iglesia católica donde le privan la palabra de leer la palabra? Sálgase, vaya a una iglesia donde le predican la palabra. Amén, hermanos. Juan lo dijo en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Y mire, hermano, es importante también mencionar, y yo se lo estaba mencionando a mi esposa esto, que hace 30 años atrás, no cantaban nuestros himnos pentecostales, más bien se burlaban, diciéndonos aleluya a los católicos. Amén. Mi papá creció en el evangelio. Tiene más de 55 años de ser evangélico mi papá. Y fue uno de los que anduvo expandiendo el evangelio por muchos cantones y ciudades. Y dice mi papá que los apedreaban. Se oían las pedradas que caían en las casas de lámina, porque los llegaban a apedrear cuando ellos estaban haciendo culto. Y le gritaban: los aleluya, los come gallina. Porque ellos no conocían otro vocabulario. No conocían otra cosa más que Ave María Purísima. Solo eso conocían. Hasta miedo daba, hermano. Yo a las velaciones de los católicos, de la gente no cristiana, yo no iba, me daba miedo. María. Yo quisiera saberme un coro de eso que cantaba, hermano. Ave María Purísima. Y lo mismo. Y los cultos de los creyentes: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se le... Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque en la iglesia católica, ahí todo, lo que dijera el cura ya. Amén. Marisoki Puringringoski, decía el cura, amén. Y si el niño miraba por otro lado, le pegaba un coscorrón el papá. En una pura letanía. Yo sé que muchos católicos se van a enojar, hermano, pero es una verdad. Se burlaban de los creyentes. Y nosotros, aleluya, gloria a Dios. Porque la iglesia no está muerta, la iglesia de Cristo está viva. No estamos en un cementerio. Por eso usted cuando venga a la iglesia, alabe, alabe, cante, levante las manos, diga gloria a Dios. Porque ya no está en la iglesia católica, ya no estamos en la iglesia católica. Amén. Y hermanos, se burlaban de la iglesia. Y ahora ellos cantan nuestros cantos. Ahora ellos en la radio, escúchenlos, parecen iglesia evangélica, los mismos cantos de la iglesia y de nosotros, porque saben que si siguen en esa letanía, la gente se sigue designorando y se van alejando de sus iglesias. Entonces lo que han hecho es imitar, camuflajear la religión para que la gente diga, no, si aquí también alabamos al Señor. Y ese movimiento de los carismáticos nació en vista de que los creyentes estaban conquistando los católicos, levantaron ese movimiento. Pero aunque le cambien el vestido, hermanos, si la careta, las cosas, a la religión, sigue siendo doctrina de demonios, siguen adorando al diablo, sigue siendo la misma religión que instituyó Constantino. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, es la iglesia verdadera, la que vive a la luz de la palabra. Amén, hermanos. Amén. Y por último, hoy sí nos vamos, hermanos. ¿Se quieren ir ya? La iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué terrible! La gente dice, ¿y por qué insultan? No es insultar. ¿Y por qué juzgan? No es juzgar. ¿Y por qué critican? No es criticar.
Decir la verdad no es criticar ni juzgar, porque la Biblia dice que la iglesia católica es la gran ramera de Apocalipsis. Eso dice Apocalipsis 17, solo hoy, versículo 1 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Así está la iglesia católica ahora. ¿Cuántos millones usted cree que se gastan en una visita de un papa a un país? Movipapa. Y es un protocolo increíble, extraordinario. Millones de dólares. Entonces está vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cádiz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es lo que hacen los curas? Pedófilos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y qué terrible que esa iglesia católica del Apocalipsis capítulo 17 y 18 va a ser destruida en la gran tribulación. Va a pagar por haber usurpado el nombre de Cristo y haber usado el nombre de Cristo en vano, hermanos. La descripción bíblica es obvia. La iglesia católica se ha prostituido con todos los reyes y presidentes del planeta sin excepción. La misión de este culto satánico es la de desviar tu atención, amigo. Oiga bien, es la de desviar tu atención hacia ella como la única religión universal, para que te alejes de la verdad y te hundas. Y por eso es que la gente dice: no, si la iglesia católica es la única, es la verdadera. Ese es el propósito de la iglesia católica: desviar la mente de las personas para que crean que la iglesia católica es la única, y de esa manera hundir a las personas. La misión de sus lobos vestidos de oveja, obispos, arzobispos, curas, monjas, etcétera, es la de mantenerte en la ignorancia. Muchos de ellos mismos están en ignorancia porque fueron educados en el seno de ese culto. El interés de este culto es ser el camino hacia una religión única. Esto lo ha ido realizando paso a paso, y muchos otros cultos señalan que todos los caminos, dice la gente, conducen hacia el mismo Dios, argumentando que el Dios católico y el de las demás creencias es el mismo. No se equivoque, amigo. El Dios de los católicos no es el Dios de nosotros. Amén, hermano. La gente dice: no importa si a un palo le pides, no importa si a caralampio, si de todas maneras todos los caminos conducen al mismo Dios. Mentira el diablo, hermano. Solo hay un camino que conduce al Padre. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios, hermanos. Pero eso es lo que la iglesia católica enseña. La iglesia católica es la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. Lea Apocalipsis 17 y 18, que va a ser destruida, y toda esa riqueza y esa pomposidad que hoy tiene solo va a quedar humo, porque ha llenado sus manos de la sangre de los santos mártires. Amén. Termino. Participar de los actos que realice este culto te costará la eternidad. Tú que me ves por la televisión y vas a escuchar el CD, de la gente va a depender si siguen o no siguen. Pero participar de estos cultos y actos que realizan te costará la eternidad. Los primeros cristianos, los verdaderos, fueron echados a los leones por ellos, para que sus carnes fueran desgarradas, de modo que desistieran de la verdad y negaran al único y verdadero Dios y lo maldijeran. La ramera se ha embriagado, dice la Biblia, Apocalipsis 18:2, se ha embriagado de la sangre de los verdaderos santos. Por eso tengamos presente esta advertencia que dice la palabra: sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no recibas tu castigo. Amén, hermanos.
a la luz de estas 4 enseñanzas, hemos designorado aún hermanos aquí en la iglesia que no conocían. Las personas que miran en la televisión, hemos designorado, hemos hablado la verdad, que la iglesia católica con sus prácticas y ritos no es bíblica y no tiene sustentación bíblica. Por lo tanto, es una iglesia falsa que no se debe estar ahí, ni se debe practicar su enseñanza, sino que hay que salir de ella y venir al Cristo de la gloria, y Él los recibirá como hijos, y Él los recibirá como sus hijos, y Él será su Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Nadie se vaya a salir hasta que terminemos. Todos nos vamos a ir juntos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si hay amigos, invítenlos a recibir al Señor Jesús. Los que miran por la televisión,